Vale, pues buenas tardes a todas y todos. Este es el video tutorial para el ejercicio 8 y 9. Voy a ir rápido. Quiero imaginar que la mayoría realizó el 8. El 9 es el que vamos a tener un poquito más de detalle, pero se debe de comprender diferentes elementos. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 8. Si estás atrasado, atrasada en estos elementos, bueno, yo te invito a que repliques este video. Puedes pausar las veces que sea necesario en la comodidad de tu casa o en cualquier lugar. Entonces vamos a hacer dos muestreos. El primero, una muestra aleatoria simple con el 25% del total general de casos y una muestra aleatoria simple con 25 casos de hombres y 25 mujeres. Vamos a realizar el primero. Entonces, en primer lugar, bueno, yo voy a abrir mi SPSS. Ustedes pueden también abrir directamente el archivo, como vamos a trabajar con la base de datos normal o completa del 10 de enero del 2021, Veracruz completo. ¿Sí? Simplemente doble clic y se abrió el archivo. Podemos observar que se encuentran el universo total de casos, son de 89.635 casos en esta tabla de datos. Entonces, muy bien, primero analizar, muestras complejas, seleccionar una muestra, diseñar una muestra, a esto le vamos a llamar muestra 1, ¿sí? Que es la de muestra del 25%, ¿sale? Aquí se va a guardar el diseño nada más. Permítame. Sí, estoy grabando. Ok. Entonces, aquí nada, siguiente. Aquí queremos que sean por proporciones 0.25% o 0.25 del 1 completo. Bueno, siguiente, nuevo conjunto de datos. Queremos que se abra una nueva hoja y esta nueva hoja se llame primera muestra. Siguiente y finalizar. Automáticamente notemos que el procesador está trabajando y podemos localizar, acá está, la siguiente hoja. Entonces son 22.409, ya está, 22.409 muestras aleatorias de el archivo original, que era de 89.635. Bueno, lo voy a guardar como apellido materno, nombre, y voy a ponerle 25%. Guardar. Y listo. Puedo cerrar el de 25%, no tenga aquí aparece el nombre. Cerrar. Ahora sí, vámonos con la siguiente. Analizar. Muestras complejas, selección de una muestra. El diseño se va a llamar muestra de 25 hombres y 25 mujeres. Guardar. Siguiente. Aquí voy a pedir que sexo se encuentre estratificado, entonces sexo que pase a este grupo. Muy bien. Igual. Recuentos, quiero 25, dice el valor del tamaño se aplica para cada estrato. Excelente, 25 hombres y 25 mujeres. Nuevo conjunto de datos que se llame segunda muestra. Ok, me dio un error porque puse el espacio. Listo. Ya puse una guión hacia abajo y finalizar. Automáticamente también se habrá generado esta nueva hoja. Podemos observar aquí 50 casos de hombres y de mujeres. Voy a guardarlo. Muñoz, Madrid, Marco Antonio, 25H y 25M. Guardar. Y cierro este archivo, ya no lo necesito. Este tampoco ya no lo necesito. Ahora podemos observar en la carpeta. Acá se encuentran el archivo. Acá está. Estos son los dos archivos que habrán de subir a el Dropbox de evidencias. Este que está aquí. Y con eso habrán cumplido el ejercicio 8. Vámonos con el ejercicio 9, prueba de hipótesis.
hablábamos que primero se realizará una prueba de normalidad y luego la prueba de hipótesis. Se va a trabajar con un archivo proporcionado por su servidor. Ese archivo se llama sexo 25 casos. Mismo procedimiento, doble clic y abrimos el archivo. Entonces, doble clic, revisamos 50 casos, muy bien. Primer paso, vista de variables, me voy a sexo, vamos a cambiar los valores. Sabemos que el código 1 es mujer y el código 2 es hombre. 1, mujer, 2, hombre, aceptar. Listo, ya quedó. Lista de datos, notemos que aquí ya aparece el significado de esos códigos. Están en número, pero con este comando puedo ver las etiquetas de los valores. Muy bien, eso es importante. Vamos a abrir la plantilla de trabajo que se llama ejercicio 8, que ustedes habrán descargado previamente. Entonces, paso número 1, ¿sí? Determinar qué tipo de prueba de normalidad vamos a utilizar, si va a ser Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. Sabemos que tenemos 50 casos, entonces estos aplican para menos de 50 o menos de 30. Entonces este es mayor, igual a 50 y el tipo de prueba que vamos a utilizar es Kolmogorov-Smirnov. Muy bien, procedemos a la hipótesis. La hipótesis que intentamos establecer en esta investigación es que toda esta tesis, vamos a decirlo así, intenta analizar la variable edad, que es una variable numérica, con respecto a si las edades que tienen hombres y mujeres son distintas y qué tan distintas son, si son significativamente distintas, ¿no? Entonces el objetivo de esta tesis es que de los casos de la investigación de la Dirección General de Epidemiología del Gobierno Federal, que tiene que el 10 de enero del 2022 presentaba 89.600 casos para el estado de Veracruz entre positivos y negativos. Hicimos una muestra aleatoria simple de 25 casos de mujeres, ¿no? Háblese así, estos primeros 25, miren, son mujeres, y 25 casos de hombres de manera aleatoria. Entonces, queremos comprobar si entre esos hombres y mujeres la edad promedio es igual o es diferente, y si es diferente, qué tan significativamente diferente es, ¿no? Imaginemos otra condición, supongamos que por diversos motivos ustedes no pueden hacer 89.000 encuestas, entonces hacen 50, 25 con hombres y 25 con mujeres, de forma aleatoria en todo el estado de Veracruz, sin importar si son positivos, negativos, si se realizó si son positivos o negativos, o sea, sin importar eso, y ustedes quieren comprobar si las personas que fueron por diferentes motivos a las unidades de medicina, a las unidades médicas de enfermedades respiratorias, las unidades, bueno, ustedes me entenderán mejor, sin importar si son positivos o negativos, ustedes están suponiendo en su investigación que el promedio de la edad, ¿sí? O las edades de estas personas entre hombres y mujeres son iguales o son distintas, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a proceder. La hipótesis H sub 0 o hipótesis nula para esta prueba de normalidad, que es la primera etapa, si nuestros datos corresponden, la edad de estos 50 casos proviene de una población normal o no. Si proviene de una población normal, entonces procederemos a realizar la prueba de hipótesis. Entonces, por eso este es el primer punto. Entonces, hipótesis nula, vamos a decir que la variable edad proviene de una población normal, obviamente. Entonces la hipótesis alternativa, que es la hipótesis del investigador, es lo contrario: la variable edad no proviene de una población normal.
punto. ¿No? Voy a poner esto de amarillo para resaltar una hipótesis de la otra. Resalto que la alternativa generalmente es la hipótesis del investigador. Paso número 2, determinar la significancia. Alfa, que generalmente se representa con este valor, sí, ok. El alfa, que vamos a utilizar es de 5%, que es también el error, la significancia del error, es decir, en nuestro nivel de confianza en esta investigación es del 95%, el restante, el 5% restante es el error, y este 5% traducido en número entero significa 0.05, ¿no? Ese no va a cambiar. Supongamos que todas las investigaciones se van a realizar con 95% de confianza. Muy bien. Paso 3, valor calculado. A partir de ese PCS, una vez que el valor calculado se va a comparar con la significancia del paso 2, ¿sí? Y si se cumple la condición de que P valor es mayor al alfa, entonces estaríamos aceptando la hipótesis nula, que es la variable edad proviene de una población normal, y si proviene de una población normal, entonces procedemos a la prueba de hipótesis, ¿no? Todo lo contrario, si el P valor es menor, ¿sí? Aquí es mayor, pero imaginen que es el otro símbolo, al alfa, entonces aceptamos la hipótesis alternativa del investigador de que estos 50 casos, la variable edad no proviene de una población normal. Muy bien. Vamos a realizarlo rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los estadísticos descriptivos, explorar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un comentario importante antes de seguir con ello. Noten que aquí en pegar aquí la tabla de salida, vamos a pegar las tablas, ¿sí? Vamos a comenzar en primer lugar con una tabla de valores acerca de las edades de hombres y de mujeres, con respecto a estimar, ¿sí? Esa sería la palabra correcta, estimar cuál es la frecuencia de las edades. Entonces, analizar estadísticos descriptivos de... no, necesito una tablita. Necesito analizar tablas medias, tablas personalizadas, tablas cruzadas, ok. Quiero una tabla cruzada donde se encuentra el sexo y edad. Vamos a ver si esta es la que realmente necesito. Esperamos que eso sea así. No, pero se acerca bastante. Noten que esta tabla es incorrecta. Aquí me está dando los valores de las edades, ¿sí? Se puede realizar de diferentes maneras, pero no me quiero atrasar. Estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ok, perdón, edad aquí, sexo aquí. Vamos a ver si esta tabla, no, ok, eso no me sirve, mejor lo tengo de otra manera. No se esperen. Analizar descriptivos, tablas cruzadas, mejor descriptivos. Ya sé. Ok, datos, segmentar archivo. Quiero que se comparen grupos con respecto a sexo. Aceptar. Ahora sí. Entonces quiero una tabla, estadísticos descriptivos, de la variable edad. Media, desviación estándar, mínimo, máximo. Está bien. Y como lo pedí por grupos, ahí está, por grupos de hombres y de mujeres, tenemos que la edad promedio para mujeres es de 42.48 años y la edad promedio para hombres es de 43.32. Esta tabla se pudo haber obtenido también de otra manera, ¿sí? Pero decidí tomarla de esta forma. Control C, copiar como imagen. La voy a pegar acá abajo. Clic secundario, imagen, ¿no? Entonces, miren, podemos observar que la edad promedio para mujeres
es de 42.48 años y para hombres de 43.32 años, lo cual significa que sí son distintas, ¿no? Pero ¿qué tanto? Ok, ya me estoy... Esto ya no iría dentro de interpretación, pero es parte de la clase, ¿no? ¿Qué tanto son distintas? Entonces la pregunta es, ¿qué tan distintas son? Esto es, ¿son significativamente distintas? Porque en términos numéricos, ¿sí? En términos numéricos lo son, pero no es tanta la diferencia, o sea, realmente son distintas. En términos de los números, en términos de sus promedios, los números no son iguales, ¿no? Pero qué tan significativamente distintas son. Entonces, eso es lo que vamos a resolver con esta investigación, ¿no? Realmente son distintas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos este valor, ¿sí? Vamos a regresar a la tabla. Voy a quitar la segmentación de archivo, analizar a todos, no crear ningún grupo, aceptar, ahora sí, y vamos a realizar el procedimiento para obtener la mentada prueba de normalidad. ¿Cómo? Vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, en lista de dependientes vamos a poner la variable aleatoria edad. Esto ya quedó. Gráficos, es súper importante que pongamos gráficos de normalidad con pruebas, ¿sí? Y aceptar. Muy bien, ya se generó esto, ¿no? Ok, de manera significativa aquí tenemos algunos valores, pero vamos a tomar este estadístico descriptivo, copiar como imagen, ¿sí? Voy a pegar aquí. Ok, ahora bien, la edad promedio de todos los casos es de, acá está, 42.9 años, ¿no? Ahora vámonos con la prueba de normalidad, acá está, copiar imagen, clic secundario, listo, ok. Ahora, notemos lo siguiente, aquí tenemos dos tipos de prueba, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Habíamos mencionado que la prueba que vamos a utilizar por el número de casos es Kolmogorov-Smirnov. Entonces tenemos estos valores. Vamos a observar nuestra plantilla guía. Ya hicimos el procedimiento, ¿sí? Incluso le agregamos lo de gráficos de normalidad y el valor calculado es este. El valor calculado es igual a el valor que tiene la tabla de SPSS que se llama estadístico. Vamos a observar. Acá está dos estadísticos, estadístico y estadístico. Pero necesitamos el de Kolmogorov. Entonces es 0.75. Lo vamos a colocar aquí. 0.75. Vamos a revisar antes de irnos. 0.075. Aquí me equivoqué. Listo. Muy bien. Pasamos al paso 4. P valor. ¿Sí? Tomar de la tabla de SPSS el SIG. ¿Sí? El mentado SIG, que es la mentada significación. También de este dado en Kolmogorov-Smirnov es 0.200. Entonces es 0.200. Listo. Decisión. ¿Sí? Ok, aquí viene el proceso de decisión. Si P, acá está P, ¿sí? Es mayor a alfa, entonces aceptamos hipótesis nula, ¿no? Caso contrario, aceptamos hipótesis alternativa. Entonces vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir aquí cuánto significa P. P significa 0.200, ¿sí? Aquí vamos a poner el signo de mayor, menor que pueden utilizar en su tablero, en su teclado, en la parte inferior del lado izquierda, flecha hacia arriba, ¿sí? Junto con la tecla
de mayor que, sale mayor que, sin la flecha hacia arriba sale menor que. 0.200 es menor o mayor a 0.5, es mayor. Entonces esto implica que debemos de, vamos a revisar, si P es mayor a alfa, que es 0.5, acá está el alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula esta, la variable de edad proviene de una población normal. Entonces podemos describirla así. Esto implica que debemos de, lo voy a poner en mayúscula, aceptar, quito las mayúsculas, la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alternativa. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Sí? La hipótesis nula significa que la variable edad de esta población de 50 es proviene de una población normal. Entonces procedemos a la conclusión. La conclusión es la variable edad sí proviene de una población normal. Como proviene de una población normal, podemos proceder a la utilización de la segunda parte de esta plantilla de trabajo, que es la mentada prueba de hipótesis. Vamos a seguir. La prueba de hipótesis tendrá semejanza con lo anterior, muy parecida, y vamos a utilizar. Primero, vamos a leer lo siguiente. Para determinar el tipo de prueba estadística, vamos a leer cuáles son las necesidades estadísticas. Las necesidades estadísticas que se requiere de comparar dos grupos, saber si existe diferencia significativa, ¿no? Las variables que disponemos es una variable nominal que habla de hombres y de mujeres, que son dos grupos, y una variable numérica que es la edad. Sabemos que la edad, la variable edad proviene de una población normal. El supuesto estadístico que se nos ha planteado es que ¿será que los hombres tienen la misma edad que las mujeres al momento del estudio o será distinto, ¿no? O sea, este es el supuesto estadístico. Entonces, paso número 1, vamos a escribir cuáles son las hipótesis. Comenzamos con la hipótesis sub 0 o hipótesis nula, donde vamos a decir que los grupos son iguales, ¿no? Es decir, si son iguales son homogéneos. Homogéneos, ahí está. Entonces, la hipótesis alternativa, aquí puse el comentario, siempre afirmando que hay diferencia entre las variables, ¿no? No se puede decir, la hipótesis alternativa, en este caso tiene que ser una afirmación de diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el otro está mencionando que hay igualdad, ¿no? Entonces vamos a escribir que el grupo 1, ¿sí?, que puede ser hombres o mujeres, es diferente del grupo 2, ¿no?, que puede ser hombre o mujer, no importa, ¿no? O sea, estamos hablando que son diferentes en términos de qué, en términos de la edad. Supongamos que ese es el supuesto de toda la investigación. Vale. Paso 2, la significancia es del 95% del nivel de confianza, por lo tanto el alfa es de 5%, que en términos de números del entero es de decimales es 0.05, ¿no? Muy bien, vámonos a la elección de la prueba. Vamos a elegir qué tipo de prueba, ¿sí? Y para elegir la prueba tenemos que revisar la siguiente tablita que he dispuesto para ustedes, ¿no? Permítanme un momento, esto lo voy a quitar, olvidé quitarle el color. Bueno, entonces estamos hablando que existen pruebas no paramétricas y que existen pruebas paramétricas y dependen básicamente de la condición del tipo de variable. Estamos hablando de nominales de tipo dicotómicas, nominales politómicas, aquí politómica, ordinal y numérica. Sabemos que en esta investigación tenemos una variable numérica, porque la edad es numérica, entonces tiene que ser paramétrica forzosamente. No hay otra opción, ¿no? Pero también sabemos, ¿sí?,
que el tipo de variable que tenemos representa un estudio transversal, es decir, de este momento, ¿no? O más bien de ese momento del 10 de enero del 2021, y no es un estudio longitudinal porque no se está comparando el antes y el después con el mismo grupo, ¿no? Entonces, para empezar, es un estudio transversal. Lo voy a poner en amarillo para enfatizar. Y las opciones posibles que tenemos son estas. Pero sabemos que también es una variable numérica. Entonces, quedamos así. ¿Y cuántos grupos tenemos? No tenemos un grupo. Tenemos dos grupos, uno de hombres y uno de mujeres. Entonces, cruzando esto, la variable que nos queda, perdón, el cruce que nos queda del tipo de estudio que vamos a realizar es TEDstudent con muestras independientes. Voy a copiarlo y lo pego aquí. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Voy a explicar por qué elegí esa prueba, ¿no? Básicamente la elegí... primero voy a explicar, sí, que se trata de un estudio transversal. Esto es de un solo momento en la línea del tiempo, ¿no? O sea, eso delimita esta característica, ¿no? Es un estudio transversal, ¿no? Muy bien. Tenemos, por otro lado, que se trata de dos grupos independientes. Uno de hombres y otro de mujeres, ¿no? Muy bien. Y son independientes porque no hay dependencia entre uno y el otro, ¿no? O sea, son parte de una investigación, pero no dependen de, ¿no? Entonces, ok, así se trata de una variable aleatoria de tipo numérica. Por lo tanto, como es numérica, pertenece a las pruebas paramétricas. La prueba numérica, ¿qué está pasando acá? Así. La prueba adecuada es, lo habíamos dicho, TEDstudent para muestras independientes. TEDstudent para muestras independientes. Listo. Sale, vamos con lo siguiente. Paso 4, calcular el p-valor y los supuestos que tenemos de ese inventado p-valor ya los construimos previamente, ¿no? Cuando los construimos en la prueba de normalidad que hicimos antes. Entonces, miren, el p-valor que construimos fue de 0.200, ¿no? Entonces aquí es una gran ventaja que vamos a poner paso 4, p-valor 0.200, ¿no? Entonces podemos utilizar este mismo valor para comparar, ¿sí? Cuando p-valor es p-valor igual aquí, sí, p-valor igual es mayor a alfa, aceptar la hipótesis nula, los datos provienen de una distribución normal, ¿sí? Que es lo que hicimos hace un rato. Entonces este paso 4 puede ser también entendido aquí en este momento como la normalidad, ¿sí? Nosotros ya hicimos eso. Miren. Si P es mayor a alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula, efectivamente. Entonces, ya no hay más que hacerle ahí. Sabemos que vamos a traducirlo, 0.200, ¿sí? Es mayor que el alfa de 0.05, por lo tanto, los datos provienen
de una distribución o población, propiamente dicho, normal. Claro, a partir de la prueba de normalidad. ¿Cuál fue el nombre de la prueba de normalidad? Kolmogorov-Smirnov. Acá está. El secundario. Ahí está. Exactito, bien clarito, ¿no? Esta sería técnicamente toda la metodología de la tesis, ¿no? Muy bien, decisión estadística, paso 5. Hay que realizar dos pasos, para la redundancia, en este paso. El primero es determinar si existe igualdad o no entre las varianzas. Y la segunda es, pues sí, ya ahí aplicar la prueba de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí dice paso 1. Corroborar el supuesto de igualdad de la varianza de resultados de SPSS de t-de-Student, ¿no? Tomar de la tabla de valores la prueba de Leven con el valor de la significación, la que sea, interpretar la prueba de Leven con la decisión de igualdad o preferencia, ¿no? Entonces, la prueba consiste en utilizar valores de Leven, ahorita los vamos a localizar, y básicamente someter a estos dos criterios, ¿sí? Cuando p-valor, no es igual, es mayor a alfa, aceptar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, y si no, si es menor, ¿sí? Aceptar la hipótesis alternativa de que existe diferencia significativa entre las varianzas, ¿no? Y acá necesitamos apuntar el p-valor. Entonces, muy bien. Y la prueba t-de-Student de la misma tabla de SPSS que vamos a desarrollar en un momento, ubicar en el apartado de prueba t la igualdad de medias. Luego encontrar, bla, 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 o sea, espérenme. Utilizar la significancia y contrastarla con el alfa. El criterio para decidir son si la probabilidad obtenida, p-valor, es menor o igual al alfa, rechace la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Todo lo contrario, si la probabilidad obtenida del p-valor, ¿sí?, es mayor al alfa, no se rechace la hipótesis nula, entonces estaremos aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alternativa, ¿no? Vamos a realizar este procedimiento, vamos a explicarlo de una forma más sencilla con SPSS. Vamos a la prueba indicada, prueba T para muestras independientes, ¿sí? Elegimos la variable que queremos analizar, ¿sí? La variable de la prueba, ¿no? La variable de la agrupación, aquí podríamos tomar sexo, y nos dice definir grupos, esto es muy importante. El grupo 1, ¿sí?, sería también el valor 1, el grupo 2 sería el valor 2, ¿no? No importando si son hombres y mujeres, sabemos que sus códigos son 1 y 2 posibles. Podrían ser otros códigos, sí, pero solamente tenemos 1 y 2 en la variable sexo. Continuar. Vamos a opciones. Revisamos que sea el intervalo correcto, 95% de confianza, y aceptar. Muy bien, ya se generaron los valores, ¿sí? Ya se generaron los valores y vamos a copiarlos. Primero vamos a copiar este, lo pegamos también hasta abajo. Acá está. Vamos a copiar y pegar el segundo. Listo, este va a ser más chiquito. Ahí está. Entonces, notemos que aquí tenemos la famosa prueba de Leven y la prueba T. Entonces, los valores que tenemos aquí posicionan, ¿sí?,
la significancia 0.848, por lo tanto se asume que las varianzas son iguales, ¿no? Entonces vámonos con ese punto para empezar. Resultado de la prueba de igualdad de varianzas: P valor es igual a 0.848 y el alfa es de 0.05. Entonces, ¿sí?, aquí necesitamos definir si es mayor o menor, ¿sí? Entonces sabemos que 0.848 es mayor que 0.05, por lo tanto, como es mayor, acá está el supuesto, aceptamos la hipótesis nula, se acepta la hipótesis sub 0 de que las varianzas son iguales. Como son iguales, ¿sí?, ya tenemos este valor, vamos a ver que estamos replicando, y podemos proceder a también a utilizar los valores T de Student, ¿no?, para comprobar también qué criterio se va a decidir, ¿no? Dicho propiamente, si la probabilidad obtenida es menor o igual al alfa, se rechaza la nula, ¿no? Rechaza la hipótesis nula. Si la probabilidad obtenida del P valor es mayor a alfa, aquí creo que me estoy confundiendo más a la clase, estaríamos aceptar H sub 0, es decir, la nula, ¿sí?, y se rechaza H sub 1, que es la alternativa. Esto es lo mismo. Ok. Nada más que cambié su redacción. Vale, pues. Entonces, si es mayor, aceptar. Si es menor o igual, rechazar. Vámonos con el valor. Vámonos con el valor que obtuvimos. Acá tenemos prueba T de Student y lo que tenemos que realizar es la significación bilateral. Aquí tenemos los mismos valores, lo cual es bastante bueno, ¿sí?, porque de lo contrario, si tenemos un valor mayor y otro menor aquí, tendríamos que irnos con la identificación de cuál es la línea, si se asumen las varianzas iguales o se asumen las varianzas, no se asumen las varianzas iguales. Es decir, si estos valores fueran distintos, ¿cuál significación es la correcta? Bueno, para decidirlo eso nos ayuda la prueba de Leven, donde ya nos dijo que en este caso las varianzas son iguales, ¿no? Entonces, aquí son iguales, no hay problema, 8,58. Entonces, P valor es igual a 0.858. Entonces, alfa es de 0.05, entonces 0.858 es mayor o menor. Definitivamente es mayor a 0.5, por lo cual, ¿sí?, ¿qué significa? Mayor, acá está, mayor. Aceptamos la hipótesis sub 0 o nula, que fue planteada en este trabajo como los grupos son iguales, ¿sí? Es decir, si se acepta la hipótesis nula de que no existe... no, estoy mal. Estamos en este punto, ¿sí? Se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis sub 1 alternativa. Okay. Entonces, dice, no se rechaza la hipótesis nula si se acepta la hipótesis sub 0. Si se acepta la hipótesis sub 0 de que no existe una diferencia significativa. Entonces podemos decir que no existe una diferencia significativa. Eso es correcto.
entre la media de las edades de hombres y mujeres, ¿no? Que efectivamente, o sea, estamos diciendo que no hay, o sea, estadísticamente, acá está, el promedio de la edad de hombres y de mujeres es distinto, pero es muy distinto, ¿no? Es lo que estamos sometiendo a prueba con 50 casos. Entonces, los resultados nos han arrojado que no existe una diferencia significativa, ¿no? Voy a poner aquí, es decir, son hipótesis nula, son iguales, ¿no? Son iguales los grupos, ¿no? O estadísticamente homogéneos, ¿no? Muy bien, vamos a interpretar los resultados. La decisión, aquí el nivel de significancia fue de 0.05 o 5%. Okay. La decisión es que se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alternativa. Okay. La interpretación es: no existe una diferencia significativa entre la media de edad de los grupos de hombres y de mujeres. Muy bien, eso es todo. Ya hemos terminado. Y a continuación, guardar como. Típicamente, Muñoz, Madrid, Marco Antonio, ejercicio 008. Guardar. Listo. Cierro y visualizo que este archivo, ejercicio 9, prueba de normalidad y de hipótesis, se subirá, así miren, acá está, en este link de Dropbox. Bueno, es suficiente, hay mucho que desarrollar con este. Yo creo que estaríamos en tenor de dejar un ejercicio extra para que lo practiquen solos, pero muy semejante a este. Vale, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias.